A nosotros nos tocó analizar un estudio sobre cómo la microbiota intestinal media la desintoxicación de cafeína en la plaga mayoritaria del café. Para empezar, lo que hicimos fue determinar el sistema de estudio, el cual está compuesto por el barrenador del café y la planta de café. También determinamos otros organismos implicados, como las bacterias que pertenecen a la microbiota del organismo de estudio y otros organismos de la familia Coleoptera. Para introducir un poco el sistema de estudio, el barrenador del café es la mayor plaga que presentan las plantaciones de café alrededor de todo el mundo, decreciendo el crecimiento del cultivo hasta un 80%. Las larvas son veriformes, sin alas, carentes de patas blancas y de cabeza marrón. Miden de 0,7 a 2,2 milímetros de largo y de 0,2 a 0,6 milímetros de diámetro. La mayoría de las mismas taladran el cáñamo o la parte central del tronco de los árboles. Unos pocos taladran en las raíces y los tallos a la altura del nivel del suelo, como acontece en el barrenador del tallo y la raíz del café. Los adultos son similares a pequeños gorrojos de color negro. Las hembras miden de 1,4 a 1,8 milímetros de largo y de 0,8 de ancho, y los machos más pequeños miden de 1,2 a 0,6 milímetros. Los machos son ápteros, mientras que las hembras pueden volar a distancias cortas. El ciclo de vida de un huevo adulto de este insecto dura entre 24 y 45 días, variando en función de las condiciones climáticas. Generalmente la hembra perfora el fruto por la corola o disco. 2 días luego de instalarse en el fruto, la hembra comienza a poner huevos. Llegar a la adultez toma entre una semana y un mes, dependiendo de la temperatura y la consistencia del endosperma de la semilla. Las hembras viven entre 35 y 190 días y los machos aproximadamente 40 días. Las nuevas hembras se aparean con los pequeños machos dentro de la semilla. Si 2 hembras han colonizado la misma planta, sus proles pueden aparearse entre sí. Los machos son incapaces de volar, nunca abandonan el fruto. Una misma planta generalmente alberga más de 3 generaciones. Se cree que podrían llegar a 8 generaciones en un año. En los frutos más maduros se pueden llegar a encontrar más de 100 individuos. Algunos estudios demuestran que el barrenador es muy sensible a la humedad. Espera el momento justo después de llover para emerger, evitando así la desecación. En plantaciones de café, las zonas más propicias para el ataque son las más sombreadas y húmedas y donde ya ha habido barrenadores. La planta de café pertenece a la familia de las rubiáceas, nativas del sur de Asia y África subtropical. De 124 especies del género Coffea, solo 2 son comercialmente tratadas, Coffea arábiga y Coffea caneaphora. La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, es extraída del fruto de la planta del café. La misma puede ser tóxica para los insectos e hipotéticamente actúa como mecanismo de defensa para inhibir la vigoría de la planta. Las especies antes mencionadas difieren en el contenido de cafeína. C. arábiga tiene un 1% del peso de la semilla seca, mientras que C. caneaphora tiene entre 1,7 y 2,4%. En investigaciones anteriores a la que vamos a presentar, se pudieron llegar a determinadas conclusiones tales como: la cafeína en plantas sirve como protección de la misma ante la herbivoría. La cafeína imparte un sabor amargo que inhibe la alimentación de insectos. También paraliza e intoxica a los mismos al inhibir la actividad de la fosfodiesterasa y al aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico 1,4. La toxicidad de la cafeína también está relacionada con sus efectos negativos sobre la reparación del ADN y las vías de recombinación, el retraso de la progresión del ciclo celular, como se muestra en sistemas como la levadura y el pez cebra. Se logró demostrar que la adquisición e integración celular de un gen de manasa de origen bacteriano en el genoma de la HMPI ha permitido al insecto explotar la reserva primaria de carbohidratos que se encuentran en los granos de café. El trabajo anterior no reportó correlación entre las concentraciones de cafeína entre los granos de las 2 especies de Coffea y la resistencia de la misma en HMPI, lo que sugiere que el insecto posee mecanismos para degradar o excretar eficazmente la cafeína, lo que permite resistir sus efectos tóxicos y reducir significativamente el rendimiento del cultivo. Las devastadoras consecuencias socioeconómicas de la invasión mundial de la HMPI han estimulado una amplia investigación sobre posibles métodos de manejo de plagas. Sin embargo, la información detallada sobre algunos aspectos básicos de la biología del insecto, como el metabolismo, es escasa. Se presume que la degradación de la cafeína en la HMPI está mediada principalmente por la actividad de su microbiota intestinal. Debido a esto, el objetivo de este trabajo será el estudio del microbioma de la HMPI y su papel en la desintoxicación de la cafeína en el insecto. Como hipótesis, los investigadores se plantearon determinar si efectivamente los responsables de la degradación de la cafeína en el Hypothenemus ampei era su microbiota intestinal. Para esto se realizaron 2 estudios. El primero estudia la participación efectiva de la microbiota para la degradación de la cafeína, y en el segundo estudio se identificaron los microorganismos presentes en el intestino del insecto y los principales responsables de la degradación de la cafeína. Entonces, lo primero que se hizo fue determinar el tiempo en que la dieta transitaba por el intestino del insecto.
Para esto se inocularon insectos criados en el laboratorio en viales que contenían dieta mínima y esferas fluorescentes y se tomaron muestras del intestino a lo largo de 24 horas. Estas muestras se examinaron bajo luz ultravioleta en microscopio óptico y se hizo un recuento de las esferas fluorescentes. El extracto de intestino se examinó para detectar el número de fluoresferas y se determinó el tiempo de residencia de la dieta en el intestino, que fue típicamente 3 horas. Esta fue una información importante para los futuros estudios. La imagen que vemos en la diapositiva es un ejemplo de un intestino extraído a las 24 horas. Bueno, para determinar la participación de la microbiota en la desintoxicación de la cafeína, lo que se hizo fue inocular insectos Hypotenus ampei criados en laboratorio en 2 tipos de muestras. Una muestra eran viales conteniendo únicamente dieta mínima y las otras muestras eran viales conteniendo dieta mínima pero suplementada con antibiótico. Estos 2 tipos de muestras se dejaron por 4 semanas y luego de 4 semanas los insectos fueron transferidos a otros viales conteniendo dieta, estéril y fluoresferas. Luego de 4 horas de inoculación en esos viales, recordamos que se había estudiado que 3 horas demoraba la dieta en el intestino. Entonces luego de las 4 horas lo que se hizo, se analizó el excremento de los insectos para determinar los niveles de cafeína que tenía el excremento. Estos análisis se hicieron usando espectrómetros de Fourier y GC masas. Como resultado se puede ver en el espectro que los insectos que habían sido tratados con antibiótico perdían la capacidad de degradar la cafeína. Es el espectro que vemos en color verde. El espectro en color rojo corresponde a los insectos que únicamente habían sido alimentados con dieta mínima, que estos sí logran degradar la cafeína. Por lo tanto, con este resultado se demuestra que los insectos dependen de la microbiota para degradar la cafeína. Pasando al segundo estudio, que consistió en la identificación de los microorganismos presentes en el intestino del insecto, que para esto se recolectaron insectos de 7 países productores de café y se hizo la secuenciación del gen 16S. Los resultados de esta secuenciación demostraron que el origen geográfico y las especies de café determinan significativamente el microbioma de los insectos. Bueno, a pesar de la variación demostrada en la diapositiva anterior con el análisis biogeográfico, con esta figura que se observa de la red filogenética, se demuestra que todas las muestras de insectos compartían un núcleo común de microorganismos. Para identificar cuáles de estos microorganismos presentes en el intestino eran los responsables de la degradación de la cafeína, se tomaron muestras de intestinos de insectos provenientes de México y Hawái. Y a esta solución intestinal se la colocó en placas de agar conteniendo minerales y cafeína como única fuente de carbono y nitrógeno. Las placas se incubaron y se siguió la formación de colonias aisladas. Estas fueron incubadas en caldo de soja tríptico para producir biomasa y su futura extracción y secuenciación del ADN para identificar cuáles eran estas bacterias que podían degradar la cafeína. Como resultado, se obtuvieron más de 100 aislamientos que comprendían a 12 especies bacterianas distintas y la Pseudomonas fulva fue el principal grupo de aislamientos obtenidos. Para evaluar cómo hacían estos microorganismos para degradar la cafeína, todos los aislamientos se seleccionaron para detectar el gen NDMA. Este gen codifica una monoxigenasa que participa en la desmetilación inicial de la cafeína en las bacterias. Esta información ya se había reportado en un trabajo en el 2012, que vemos la imagen de la reacción de degradación de la cafeína, donde se estudió y se demostró que las enzimas N-desmetilasa permiten a las bacterias vivir de cafeína y de alcaloides.
En esta diapositiva podemos ver que únicamente los aislados de Pseudomonas fulva produjeron amplificación positiva para este gen. Por lo tanto, estas eran las bacterias capaces de degradar la cafeína por esta monooxigenasa. Para confirmar que la Pseudomonas fulva era la encargada de degradar la cafeína, se tomaron muestras de insectos criados en laboratorio tratados con antibiótico y se reinfectaron con la Pseudomonas fulva por una semana. Los insectos luego de la semana se transfirieron a una dieta mínima estéril y luego de 4 horas se recolectó el excremento y se cuantificó la cafeína. Los análisis de GC masas y espectrómetro de Fourier demostraron un agotamiento casi completo de la cafeína, demostrando que efectivamente la Pseudomonas fulva era capaz de degradarla. Se demostró que los insectos con un microbioma intacto, dieta sin antibiótico, tenían una degradación casi completa de la cafeína. Sin embargo, las muestras de HMP tratadas con antibiótico perdieron la capacidad de degradar la cafeína, lo que demuestra la importancia del microbioma del insecto para esta función crítica. Los análisis de biogeografía demostraron que la composición del microbioma de HMP se asoció significativamente con el origen geográfico y las distintas especies de café. A pesar de la variación observada en la composición del microbioma, todas las muestras de insectos compartían un núcleo común de microorganismos. Los aislamientos se seleccionaron para detectar el gen NDMA, que codifica la monooxigenasa que participa en la desmetilación inicial de la cafeína en las bacterias. Solo los aislados de P. fulva produjeron amplificación positiva. Para confirmar el papel de la P. fulva en la degradación de la cafeína, las muestras de laboratorio tratadas con antibióticos se reinfectaron con P. fulva, lo que demostró que la reinoculación con P. fulva restableció la capacidad de HMP para degradar la cafeína. La sobrevivencia de HMP ante la exposición de la cafeína, que se sabe que es un alcaloide tóxico, lo convierte en un sistema modelo para evaluar el papel de los microbios en la adaptación de animales a ambientes inusuales. También proporciona nuevas vías para desarrollar estrategias de biocontrol donde el microbioma representa un objetivo nuevo debido al papel de los microorganismos asociados a la capacidad mejorada del huésped para sobrevivir y dominar un ambiente hostil. En relación a lo estudiado en el curso de ecología, podríamos decir que la interacción entre el microorganismo y el insecto es un mutualismo, ya que ambos se benefician. El microorganismo Pseudomonas requiere el insecto para poder vivir en su intestino y reproducirse, así como el escarabajo necesita de este microorganismo para que degrade la cafeína y poder depositar sus huevos y alimentarse del grano del café. También podríamos decir que si la planta del café emite algún tipo de señal química, esta sería una cairomona, ya que la planta no se beneficia, mientras que el insecto sí, porque utiliza los granos para alimentarse y depositar sus huevos. Para este último estudio se podrían estudiar los volátiles emitidos por la planta del café y con un olfactómetro también comparar la preferencia del insecto por esta planta.